Hola y bienvenidos al curso de Física más Laboratorio. En este video es parte del curso de Física más Laboratorio. Somos de la parte de la Universidad del Valle de Palmira, de la carrera Tecnología de Electrónica Industrial. Mi nombre es John Jairo Garita Arango. Veremos las mediciones y proporcionalidad del objeto en la práctica y explicaremos cómo funciona la proporcionalidad al momento de medir. En este video vamos a ver 1. Mediciones y proporcionalidad del objeto. 2. Desarrollo experimental. 3. Explicaremos en teoría lo fácil de realizar el experimento. 4. Cuestiones y conclusiones. Y 5. Vamos a resumir todo lo que hemos visto y conclusiones. ¿Y podríamos medir la altura de un edificio o un objeto con mayor altura? Sí. En la práctica tiene como propósito aprender a medir y expresar el resultado de una medida de la sombra de un objeto para hallar su altura sin necesidad de medir el objeto directamente, y esto nos sirve en caso de que dispongamos de un instrumento para poder medir un objeto muy grande. Necesitamos tres materiales: un flexómetro, una varilla de soporte y una calculadora. Con solo simples tres materiales podemos hacer la medición de cualquier objeto. Es de pulgadas y en centímetros. Lo que nosotros vamos a usar son las unidades de centímetros y lo vamos a convertir en metros. Y podríamos escoger cualquier objeto, sí, podríamos escoger cualquier objeto. En mi caso, elegí el poste de una cancha de fútbol que sostiene una malla y podríamos medir su altura. Mediciones del día 1 al día 4 con diferentes días y misma hora. Debemos medir su altura y su sombra de los dos objetos, como la altura del poste y la altura de la varilla y la sombra. Vamos a explicar cómo podríamos medir la altura de este poste con una altura muy mayor que no podamos medir. Entonces, ¿cómo podríamos medir esa altura? Entonces, al estar el sol muy alto, esto se va a formar una sombra. Esta sombra quiere decir que el triángulo va a formar un triángulo, un rectángulo, y va a formar como un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y a su vez, si nosotros lo medimos también en la varilla de soporte, también va a tener un ángulo de 90 grados y un ángulo, vamos a llamarlo ángulos, y este ángulo de aquí va a tener la misma proporcionalidad, o sea que este ángulo de aquí va a tener el mismo ángulo de acá. A su vez, podríamos medir la altura de la varilla, que es menor, podríamos medirla. También podríamos medir su sombra, la sombra de la varilla, y por último podríamos también medir la sombra del poste. ¿Qué nos faltaría?
no podríamos medir su altura. Entonces podríamos medir solo la varilla del poste, su sombra. Entonces con estos tres datos, este dato de aquí, este dato y este dato, con solo tres datos podríamos medir su altura. En este video vamos a aprender cómo se hace. Vamos a hacer el primer paso. Vamos a crear una tabla. Esta tabla vamos a anotar de las varillas de soporte. Vamos a anotar todos los datos. Vamos a medir su altura y su sombra. Y vamos a colocar en diferentes días. En mi caso vamos a hacerlo como si fuera lunes, martes, miércoles, jueves. Tiene que ser 10 en seguidos. Si lo hacemos diferentes, esto puede ocasionar un error a su sombra, a la medición de su sombra. Se recomienda que lo hagan en los días de seguidos. Entonces, en el primer caso vamos a medir su altura. En mi caso fue de 0,635 metros la altura. Escribimos acá, vamos anotando todos los datos, y su sombra nos mide 0,48 metros. Datos para la altura y para la medición de la sombra. Tenemos que tener en cuenta la hora. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos en otras diferente hora, por ejemplo, si lo medimos a las 8 de la mañana que haya luz, su longitud de la sombra va a cambiar y puede variar nuestros cálculos. Entonces no sería un buen cálculo en el momento de sacar sus promedios. Entonces se recomienda que cada día que sea la misma hora. Día 2 nos mide 0,635, pues la altura no va a cambiar su longitud, pero es recomendable que lo midamos en caso de que haya un cambio de la varilla, porque la varilla puede ocasionarse por la temperatura o un cambio climático. Medimos su sombra 0,48 metros en el día 2 a las 3 pm, también mismo al anterior. Su longitud no cambia, pero aquí cambia un poquito, 1 centímetro menos. Quizás sea que se atrasó el reloj o algo, o el sol cambió un poco la altura. O sea que nos midió 0,47 metros. Misma altura, y en la sombra nos mide 0,475 metros. Tabla, y ya podemos sumar sus promedios. Entonces, para el promedio de la altura tenemos que sumar todos sus datos. Son 4 datos. Sumamos 0,635 metros, son 4, y lo dividimos en 4 y nos da 0,635 metros. Bueno, si los datos no cambian, su promedio va a ser igual, 0,635 metros. Ahora vamos a medir la altura, la medición de la sombra, su promedio. Vamos a seguir con el promedio. Sumamos los datos que nos obtuvimos en la medición, lo dividimos en 4 y nos da 0,48 metros aproximadamente, y lo anotamos. Tenemos que medir igualmente a su vez en la misma hora. Al mismo tiempo tenemos que medir su sombra de la varilla
de soporta y la sombra del objeto que vamos a medir. Por ejemplo, en este caso el poste, tenemos que hacerlo en las mismas horas a la vez. Por ejemplo, acá 0,48 metros que nos dio y 4,15 metros el largo de su sombra del poste. Como ven, aquí tenemos la varilla, también tendríamos que medir al mismo tiempo, es recomendable. Son necesarios para medir la altura del poste. Tenemos la tabla de medición de la varilla de soporte con sus promedios de la altura y su sombra, y medición del objeto, en este caso del poste. También los días, día 1, 2, 3, 4, sus sombras 4,15 metros y le sacamos su promedio. Su promedio fue 4,4 metros, o sea, de su sombra, ¿no? Estamos hablando de la sombra del poste, medición del poste. Y también obtuvimos el tiempo, o sea que en el tiempo solo medimos a las horas de las 3 de la tarde. Entonces vamos a hacer unas preguntas del 1, la primera, y vamos resolviendo los problemas. ¿La longitud de la sombra de la varilla es la misma a todas las horas del día? No, la longitud de la sombra de la varilla no es la misma toda la hora del día. La longitud de la sombra del objeto varía dependiendo de la posición del sol, de la altura del objeto. Como vemos aquí en la imagen, a medida que el sol va cambiando su posición, su sombra, como ven, disminuye y va aumentando. Entonces esto es falso. Bueno, en la siguiente pregunta nos dice 2. Si la varilla de soporte tuviera el doble de altura, 2h, doble altura, su sombra mediría el doble de la longitud. Bien, no, esto es falso. Vamos a explicarlo aquí. Tenemos su altura y cuando proyecta la sombra vamos a tener un triángulo rectángulo al momento de que el sol está proyectando su sombra. Tenemos un ángulo de 90 grados, siempre va a dar un ángulo de 90 grados y un ángulo proporcional al sol, o sea, que genera su sombra. Pero si midimos el doble, o sea, el doble de esto, y lo duplicamos, o sea que 1 y 2, el doble de esto, doble altura, su longitud de la sombra no va a ser la misma, va a tener otro cambio, o sea que esto es falso. Entonces dice, si tuviéramos el doble de altura, su sombra no mediría exactamente el doble de longitud, o sea que esto es falso. La doble de longitud de aquí no es, su longitud fue aquí, si pillan, y mire que lo que generó fue esto de aquí, este pedacito, y mire que no generó el doble, debería ser más largo. En la tercera pregunta nos dice, ¿en qué momento del día la longitud de la sombra de la varilla es más pequeña? Bien, nosotros tenemos unas coordenadas que tenemos norte, sur, este y oeste. Cada vez que el sol, como vemos en la imagen, el sol se va moviendo,
en general, pues la Tierra que gira alrededor del Sol. En el transcurso del día, la Tierra va girando y se va moviendo el Sol. Por ejemplo, a esta es la varilla, y por ejemplo a una hora determinada, por ejemplo a las 8 de la mañana, la varilla en el punto A, su sombra, y aquí acá va a tener una longitud. Pero si estamos al sol al tope, arriba en lo máximo, su sombra no se va a notar. Por ejemplo, vamos a dibujar una varilla de soporte aquí. Si dibujamos el sol que está acá, su sombra de este se va a proyectar aquí. Entonces y se va a generar aquí. Este sería su sombra de este sol. Bien, pero si el sol está lo máximo arriba, su sombra va a ser muy pequeña. Lo pueden comprobar, y pues dependiendo de la posición donde estemos. Entonces la longitud de la sombra de la varilla será más pequeña a medida que el sol esté por encima del objeto, o sea, por encima. Cuando el sol está a su punto más alto, en este momento los rayos del sol caen verticalmente sobre la varilla. Verticalmente. Entonces no se vería su sombra, casi mente. Nos pregunta la cuarta: ¿puedes explicar la siguiente proporción? Sí, claro. Proporción que se muestra en una relación entre la altura y el objeto y su distancia horizontal, donde la HB representa la altura de la varilla. O sea que vamos aquí, su altura de su varilla. El LS representa la longitud de la sombra de varilla. Y aquí tenemos estos dos datos: dato de la altura de la varilla y su sombra. HA representa la altura sobre el nivel del suelo de la altura del objeto a medir. Este es que tenemos que buscar. ¿Cuál es esta altura? Entonces la altura del objeto que vamos a medir. Y por último, LS representa la longitud de la sombra del objeto a medir. O sea que nosotros tenemos HB, LS y LS. LS es la sombra que proyecta el objeto a medir, ¿no? Entonces con estos tres datos podemos despejar HA. Establece que la altura vertical del objeto dividida por la sombra horizontal del objeto es igual a la altura del objeto con mayor altura sobre el nivel del suelo dividida por la sombra del objeto a medir. En resumen, en esta proporción se puede usar para calcular la altura de un objeto sin conocer la altura del observador, la distancia horizontal del observador hasta el objeto y la distancia horizontal del observador hasta la base del objeto. Entonces con esta simple fórmula podemos medir su altura fácilmente. Pregunta: calcule a partir de ella la altura del objeto, o sea HA. Y aquí ya podemos medir su altura. Entonces, como diríamos, ya tenemos la altura de la varilla que nos dio
0,635 metros. Bien, lo tenemos. El S, 0,48 metros. Tenemos la altura, la sombra de la varilla. Y por último, la sombra del objeto, que nos mide 4,4 metros. También lo tenemos. Entonces, reemplazando esta fórmula, vamos a reemplazarlo acá y nos quedaría así: 0,635 la altura de la varilla, la sombra de la varilla y la sombra del objeto. Despejamos HA, aquí está la solución, y con la calculadora multiplicamos y dividimos 0,48 y tenemos la respuesta. Su altura del objeto es de 5,82 metros, o sea que la altura del poste es de 5,82. Entonces la altura del objeto del poste de 5,82 metros. Y resultado. Entonces respuesta, ya podemos saber cuál es su altura. Las medidas de la sombra de la varilla del objeto ha de serse simultáneamente la misma hora. Sí, para obtener las mediciones precisas de la sombra de un objeto de la varilla es importante hacer las mediciones simultáneamente a la misma hora, pues como hemos dicho, el tiempo que hemos medido fue a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y cada uno tomamos 4 días, tenemos que hacerlos de seguidos: día 1, 2, 3 y 4. No podríamos hacerlo en el día 1, dentro de otro mes, otro media y otro mes, otro media. ¿Por qué? Porque la posición del sol va a cambiar. Esto se debe a que la posición del sol cambia a lo largo del día, lo que afecta la dirección y longitud de la sombra proyectada por un objeto. Vamos a ver todo el resumen que hemos visto durante el video. El objetivo del experimento fue medir la altura de un objeto con mayor altura mediante la utilización de la varilla de soporte y la medición de la sombra que proyectaba la varilla y el objeto en cuestión. Se plantearon una serie de preguntas sobre la medición y del experimento y se obtuvieron los resultados correspondientes. Se concluyó que la longitud de la sombra de la varilla no es la misma a todas las horas del día y que la proporción entre las sombras de la varilla y el objeto permiten calcular la altura del objeto. Es importante realizar las mediciones simultáneamente a la misma hora para obtener resultados precisos. El momento es que se pudo medir la altura de un objeto de mayor altura utilizando una varilla de soporte y la medición de la sombra que proyectaba el sol. Con un objeto que se pueda medir fácilmente, podamos medir su altura de la varilla. Para obtener los resultados precisos es importante realizar las mediciones simultáneamente, estar a la misma hora y anotar antes de que el sol cambie su posición para no tener errores al medir a la misma hora del día y tener en cuenta que la longitud de la sombra de la varilla varía a lo largo del día. La proporción. El método para calcular la altura del objeto se basa en las propiedades que nos permite obtener dos triángulos rectángulos semejantes.
uno de los cuales se basa en la altura del objeto a medir y su sombra proyectada. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este video. Creo que hayas aprendido mucho cómo medir la altura de un objeto con mayor altura solo usando 3 materiales. Y chao.